Muy bien, muchas gracias. Vamos a rápidamente, como ustedes se dieron cuenta, yo soy un fan de la ecografía musculoesquelética. Puedo decir que fui de los primeros en América Latina que empecé esto hace más de 25 años. Y este artículo, esta charla está basada en un artículo del doctor Jacobson, que lo hizo hace más de 20 años. Hizo ese artículo donde él ya le empezaba a dar mucha importancia a la ecografía y describe cuáles son las 10 razones por qué la ecografía musculoesquelética es una importante técnica complementaria o alternativa de la resonancia magnética. Esto fue hace 20 años. Hoy por hoy yo puedo decir que no es complementaria, es alternativa, ¿verdad? O sea, es el clínico, si tiene un buen sonografista, el que va a decidir si ese problema lo va a resolver primeramente con ultrasonido hasta donde sea lo posible, y si no, se va a resonancia magnética. Para mí la tónica ahora es que en músculo esquelético todo debería resolverse primero por el método más accesible y más barato, que es ecografía. Hoy por hoy usted levanta una piedra en cualquier país, inclusive de los países del tercer mundo como nosotros, y encuentra un equipo de ecografía. ¿Cuál es el acceso a resonancia magnética? Primero, muy difícil, y segundo, un método mucho más caro. Entonces, rápidamente les voy a dar las 10 razones por qué la ecografía debería ser, para mí, no el gold estándar, sino la primera herramienta desde el punto de vista de accesibilidad para resolver problemas musculoesqueléticos. Vean lo que les digo, la resonancia magnética se introdujo en 1980, o sea, hace 41 años. Se ha revolucionado las imágenes transversales del sistema musculoesquelético, es la técnica más utilizada en lesiones osteomusculares, y los médicos tienen una dependencia de información de la resonancia para hacer diagnósticos y tomar decisiones. Cuando yo empecé a hacer ultrasonido, los ortopedistas, si no era resonancia, no creían absolutamente en nada ni nadie. Y la ecografía mientras permanecía tranquila, pero con los avances tecnológicos se convierte en una herramienta alternativa. ¿Qué queremos decir con los avances tecnológicos? A mí me tocó ver el advenimiento de los transductores lineales, ¿verdad? Y de altísima frecuencia. ¿Qué fue lo que hicieron esos transductores? Disminuyeron la profundidad y aumentaron el alcance cercano. Entonces, ¿qué pasa? Nos permitieron ver los tejidos blandos que no se podían ver. Eso es todo. Y aparte de eso, otra cosa que no ha podido desarrollarse por intereses de los radiólogos, principalmente en los Estados Unidos, es que ellos ganan mucho más dinero leyendo resonancias magnéticas que jodiéndose, perdón el buen francés, jodiéndose, entrenándose durante 2 o 3 años para poder hacer una buena ecografía. Las razones: es operador dependiente, los radiólogos no se sienten seguros sobre su habilidad, esto yo estoy completamente seguro de que eso sucede, piensan que es demasiado difícil aprenderlo, y es cierto, es demasiado difícil aprender ecografía musculoesquelética, y lógicamente se sienten más cómodos reportando resonancias. Como lo dije, la residencia en radiología y pasantías ofrecen un entrenamiento, no ofrecen un entrenamiento de ecografía musculoesquelética. Los radiólogos terminan siendo autodidactas para poder aprender ultrasonido musculoesquelético. En contraposición, el entrenamiento en resonancia magnética es parte esencial del programa de residencias y de pasantías. Entonces, hay barreras económicas para la aceptación de la ecografía. El pago por interpretación de una realización de una resonancia es mucho más alto que una ecografía, y el tiempo de duración de la interpretación, lógicamente. ¿Por qué? Cuando yo empecé a hacer ultrasonido musculoesquelético, duraba media hora haciendo una rodilla. Ahora dura 2 minutos, pero me costó muchos años a llegar a los 2 minutos. En media hora, un radiólogo lee 6, 7 resonancias. Entonces, los radiólogos piensan que pueden hacer mucho más dinero que el ultrasonido, y es cierto, no quieren perder su tiempo,
¿Y quién es el gran perdedor? El paciente. ¿Por qué? Porque el paciente se pierde de un diagnóstico rápido y fácil, ¿verdad? Por no contar con especialistas en ecografía musculoesquelética. Entonces, vean esto. Dice, muchos pacientes han tenido que padecer dolores por semanas, meses, incluso años, con resonancias magnéticas negativas porque no se hacía el diagnóstico. Que con un solo examen rápido ultrasonido se ha logrado realizar el diagnóstico. Ok. Entonces los pacientes no están de acuerdo en no tener acceso a la ecografía cuando se les pregunta y cuando ellos conocen que es un buen método. Entonces la razón número uno, ¿por qué la ecografía debería ser primero? Porque todos los pacientes pueden someterse a un ultrasonido. La resonancia magnética la resonancia magnética está contraindicada en pacientes con marcapasos o implantes metálicos, o los pacientes con claustrofobia, ¿ya? O sea, es una contraindicación absoluta. Bueno, ahora las resonancias abiertas, que está bien, pero el acceso a las resonancias, bueno. Entonces, es la razón número uno. Las ventajas de la ecografía, todos nosotros la conocemos. Más fácil que resonancia magnética, no hay que someterse a largos periodos de inmovilización y no hay contraindicaciones para la ecografía. Usted lo único que necesita es tener el paciente ahí. Vea todo lo que hay que hacer para un resonador contra un equipito de estos. Esto cuesta $100,000, esto cuesta $1,500,000. ¿Ah? Bueno, ahora cuestan $100,000 o menos. Antes costaban, cuando eran plataformas grandes, costaban $200,000. La razón número dos, la ecografía puede resolver detalles más finos que la resonancia magnética. La alta frecuencia, la ecografía de alta frecuencia tiene mejor resolución que los actuales resonadores de 1.5 telas. ¿A qué nos referimos? El patrón fibrilar y tendinoso y muscular se observa mejor en ecografía y muchas veces la patología está en la lesión del patrón fibrilar. En resonancia magnética es una cosa homogénea todo. Las rupturas del tendón y las tendinitis se observan más claramente en la ecografía. Dice, la ecografía puede hacer mejor uso de la resolución de contraste a causa de las diferencias de impedancia acústica para detectar mejor calcificaciones y cuerpos extraños que no se ven en resonancia magnética. O sea, el método número uno para cuerpos extraños es ecografía, no hay otro. ¿A qué nos referimos con esa razón número dos de una mejor definición, una mejor resolución? Vean qué belleza este tendón de Aquiles. Vean qué belleza como ustedes pueden ver el patrón fibrilar ahí. ¿Ah? Ustedes pueden ver eso por resonancia magnética. Sé que estoy en un congreso centroamericano de radiólogos y sé que hay muchos radiólogos escuchándome y no pueden decir que lo que estoy diciendo no es cierto. O vean, por ejemplo, vean esto, ¿ok? Vean este paciente. Este paciente no tiene alteración del diámetro anteroposterior de la inserción del tendón patelar. No lo tiene. Lo que tiene es una alteración del patrón fibrilar. Se perdió el patrón fibrilar asociado a pérdida de la cogenicidad. Entonces tiene una tendinitis focalizada del tendón. Claro, eso se ve, sí se ve por resonancia magnética. ¿Cómo se ve? Un aumento de la señal. Pero el aumento de la señal no me dice si hay ruptura o no hay ruptura, ¿verdad? Así es que vayan tomándolo en cuenta porque la segunda razón es esta mejor definición del patrón fibrilar, tanto en tendones como en músculo. O por ejemplo, vean esto, señores. Cuando en resonancia, este es un paciente que le hicieron una tenografia y vemos perfectamente la tenografia excelente, vemos los famosos puntos, inclusive podemos ver aquí el asa quirúrgica del hilo. Eso no se ve en resonancia magnética. La razón número 3, la ecografía permite exámenes dinámicos en tiempo real. Muchas anomalías musculoesqueléticas no están presentes cuando el paciente está en reposo. Es cierto, hay ciertos desgarros musculares que si usted no pone a contraer el paciente, se le va. O muchas lesiones tendinosas que si usted no pone a extender, a flexionar o a extender el tendón, no se ve.
El síndrome de pinzamiento es un diagnóstico dinámico que se hace mejor por ecografía. Las hernias musculares o abdominales, las luxaciones de tendones, ¿verdad? Que son estudios dinámicos que se hacen sobre la marcha. Y la información funcional sobre los ligamentos también. Por ejemplo, vean, este paciente es una hernia epigástrica. Ve el defecto de aquí, de la fascia peritoneal, y aquí hay. Esto es mínimo, ¿verdad? Vea qué fácil se ve por ecografía. Hacer una resonancia magnética para detectar una hernia epigástrica, quién sabe. La razón número 4, el transductor se puede colocar exactamente sobre el sitio en dolor. Ojo en esto, muchos hallazgos son asintomáticos, principalmente en hombro. ¿Qué quiere decir esto? Montones de veces nosotros por ecografía encontramos en pacientes asintomáticos bursitis o líquido a nivel de la ursa subdeltoidea en pacientes asintomáticos. Entonces, ¿cómo hago yo si estoy leyendo una resonancia magnética y lo que veo que hay es líquido, decir que tiene una bursitis? La tendrá desde el punto de vista de imagen, pero desde el punto de vista funcional o de producir sintomatología, no la tiene, ¿verdad? Entonces, esto es real. Sin saber el sitio del dolor es difícil para el radiólogo interpretar una resonancia magnética. Nosotros tenemos la ventaja por ecografía de decirle al paciente, señáleme dónde está el dolor y irnos exactamente al sitio del dolor y verificar si hay cambios arquitectónicos o no. Cuando usted está leyendo una resonancia magnética, el paciente puede estar a 300, 500 kilómetros de distancia y va a ser muy difícil preguntarle. Dice, aumenta la probabilidad de detectar anomalías según un informe ecográfico de relevancia clínica. Recuerde que nosotros no somos fotógrafos, somos clínicos. Entonces, esta es una imagen de una ruptura completa del supraespinoso. Ahí les puedo describir un montón de signos, pero no estamos en eso ahora. Vean esto, vean esta sutileza de cambios inflamatorios a nivel de la inserción del tendón patelar proximal de este paciente. Paciente con dolor en la cara anterior de la rodilla. ¿Ah? Ustedes vean el lado contralateral, cómo es el origen del tendón y el proceso inflamatorio y pérdida de la congenicidad. Señores, eso es milimétrico. Eso tiene una diferencia de 1.5 milímetros de grosor entre un paciente y otro, entre una estructura y otra. Lograr ver esto por resonancia magnética, señores, me quito el sombrero. La razón número 5 dice, la ecografía puede explorar efectivamente pacientes con metales quirúrgicos. Ustedes saben que una de las grandes contraindicaciones en resonancia es pacientes con metales. Sin embargo, ya tenemos software, nosotros tenemos un equipo aquí donde podemos prender pacientes con metales y quitan mucho la interferencia o la reverberancia que da o los efectos que dan los metales. En cambio, el sonido, si no pasa por el metal, puede ver perfectamente las estructuras alrededor del metal. La sonografía puede mostrar pinzamiento entre metales y las partes blandas, que eso no se podría hacer con resonancia magnética por el efecto que da. Entonces, esta paciente es una paciente con un reemplazo de rodilla. Vemos aquí la rodilla del reemplazo. Vemos que tiene líquido. Vemos perfectamente cómo podemos valorar el tendón suprapatelar. Esto con resonancia magnética no se pudiera hacer. Es la misma paciente. Veamos, ve el reemplazo aquí y vea cómo podemos valorar perfectamente el ligamento colateral medial. Otra vez la misma paciente, ligamento colateral lateral. O sea, y aquí vemos perfectamente el reemplazo, perfectamente podemos valorar el tendón patelar y vemos que hay líquido intraarticular en esta paciente con reemplazo. O sea, el ultrasonido es el método de elección para valorar pacientes con metales o reemplazos articulares. Por lo que decíamos, este paciente es un caso muy interesante porque este paciente le hicieron una cirugía de la rodilla para una corrección del geno valgus antes de que se cerraran los núcleos de crecimiento. Le pusieron una grapa y al día siguiente amaneció con el pie caído. O sea, me lo mandaron a mí y lo que tenía era la grapa comprimió
el nervio peroneal superficial. Entonces, si nosotros vemos, esta es la grapa, este es el efecto de cola de cometa que da los metales al ultrasonido, y vemos la emergencia del nervio. Y aquí lo vemos mucho mejor, donde está la grapa, y vemos la emergencia del nervio. ¿Qué pasó? Se le quitó la grapa y duró 6 meses para recuperarse. Con resonancia magnética, el artefacto que da esa grapa, no hubiéramos podido hacer el diagnóstico nunca. La razón número 6 dice, el color, lógicamente, el Doppler color cambió completamente el acceso y valoración de muchas patologías, ¿verdad? Ya sea por aumento de flujo, o porque hay o no hay flujo, o porque se pueden ver los vasos o no se pueden ver los vasos, y eso no lo tiene resonancia magnética, únicamente cuando hay que hacer con medios contrastados. Entonces es muy útil en el ultrasonido en malformaciones vasculares superficiales, en masas de tejidos blandos, para ver si es sólido, si es quístico, para la caracterización de artritis reumatoidea. Ustedes saben que hay una clasificación de artritis reumatoidea basada en la vascularidad por Doppler del panus, de acuerdo a la cantidad de vasos que tenga el panus o la actividad. Así se puede clasificar la actividad de la artritis reumatoidea, y en efecto en todo el resto de las lesiones. Entonces, este es un paciente. Esta es una imagen típica del codo del tenista. Esta es la cabeza del radio, este es el espacio interarticular, este es el epicóndilo humeral. Y aquí vemos este paciente que tiene esta área hipoecoica aquí, le ponen un Doppler y está encendido. O sea, una epicondilitis aguda. O para ver hemangiomas. La razón número 7 dice, el ultrasonido es mejor para la diferenciación entre material líquido y sólido. No es insólito diagnosticar mediante resonancia magnética un quiste u otra colección sobre imágenes de T2, pero solamente la ecografía, esto de aquí abajo es muy importante, solamente con ecografía se puede mostrar la complejidad interna. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir si ese quiste o esa colección tiene trabeculaciones o no tiene trabeculaciones, qué tan sólido está, o qué tan quístico, qué tan espeso, cuántos grumos tiene. La resonancia nos da un solo parchón blanco, nada más. ¿Ok? Entonces, lo podemos utilizar en derrames articulares, en conexiones postoperatorias, en hematomas, en quistes de Baker. Todos pueden parecer aptos para una punción percutánea en resonancia magnética, pero solamente la sonografía puede mostrar que están llenos de dendritos, tabiques gruesos o ser de tejido sinovial vascularizado. Entonces, vean esta imagen típica de un quiste sinovial. El maleolo externo del tobillo está lleno de panos. Usted mete una aguja aquí y no saca nada. No va a sacar nada. Y usted ve esto por resonancia magnética, dice ahí líquido, tiene un quiste. Aquí vemos otra imagen, aquí vemos unas pequeñas trabeculaciones, pero usted con ecografía puede desviar la aguja y esquivar los tabiques o las trabeculaciones y todavía hacer un mejor drenaje de las lesiones. ¿Y para qué el Doppler? Ya dijimos. La razón número 8 es el sonido es mejor para realizar intervenciones terapéuticas guiadas. Lógicamente, la capacidad en tiempo real le da una ventaja clara sobre resonancia magnética. Nosotros sabemos que ya podemos hacer intervenciones por resonancia, principalmente biopsias de mama, que a veces no son visibles por ultrasonido o por mamografía, pero la habilidad de distinguir las lesiones, evitar vasos, evitar nervios mediante ecografía es superior, en mi opinión. Dice que la sonografía facilita la aspiración de articulaciones, bursas, quistes, por la precisión de alcanzar las bolsas drenables, porque nos dicen si son drenables o no son drenables. Las inyecciones guiadas de corticosteroides de otros medicamentos pueden ser realizados en articulaciones, bursas o vainas, o sea, la famosa ecografía musculoesquelética intervencionista. La inyección autóloga que se puede hacer, ya sea de PRP, las tenotomías percutáneas, esclerosis de vasos de deformación. Entonces, desde el punto de vista del paciente, ojo esto, la sonografía le proporciona una oportunidad única, no solamente diagnóstico, sino como tratamiento en una sola sesión. Y la penúltima razón es sonografía facilita la comparación bilateral.
la gran facilidad de que nosotros tenemos con ecografía de comparar un miembro con el otro, principalmente iniciando con el sano, nos va a dar una imagen inmediatamente cuando pasamos al patológico de mayor facilidad de detectar la lesión. Esto es muy importante, hay que tener cuidado, pues existen anormalidades que pueden ser bilaterales. Y vean esto, este paciente tenía una tendinitis del patelar, pero decían que tenía una fractura rotuliana. Vean la pérdida de la conicidad. Pero vean el estudio comparativo. Aquí está la tendinitis, aquí no. Lo que tiene son núcleos de crecimiento. Entonces, la facilidad de comparación hace la diferencia en diagnósticos precisos. Y la última razón es que el ultrasonido tiene un campo visual más flexible. El ultrasonido es el examen de elección por imágenes para las estructuras que tienen un curso largo en el cuerpo. Ejemplo, los nervios periféricos y los grandes músculos. Dice, la resonancia magnética para un segmento dado anatómico tiene un campo visual más comprensivo. Esta ventaja la compensa el ultrasonido por la capacidad de mover el transductor facilitando un seguimiento fácilmente de un segmento a otro. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, eso es a nivel del nervio cubital, ¿verdad? A la altura del epicóndilo, donde vemos la pérdida de la ecogenicidad del nervio, pero aquí vuelve a recuperar su ecogenicidad normal y su hipertrofia bilar normal, en un campo extendido. Y podemos hacer fotografías tan bonitas o tomas como estas, con campos extendidos, donde podemos ver a todo lo largo músculos tan grandes como los gemelos. Por tanto, resonancia magnética se mantiene como la imagen de preferencia en un amplio rango de patología musculoesquelética. Sonografía es un complemento importante y en algunos casos alternativa de la resonancia magnética. Para mí, debería ser la imagen de elección. Tiene que haber un mayor entrenamiento y capacitación en ecografía musculoesquelética. Debe incluirse en los programas de residencia y el sonografista va a ganar una gran satisfacción, ojo, como resultado de la interacción con el paciente. Nosotros los radiólogos que nos quejamos de que estamos detrás del telón, una forma fácil de aparecer en escena es haciendo ecografía, porque usted está frente a su paciente y sobre la marcha le puede dar respuestas a preguntas o interrogantes que los acusan de terror. Por ejemplo, tejidos blandos cuando se palpa una masa. Elección número 1, ultrasonido para tejidos blandos, masas de tejidos blandos. Sobre la marcha usted dice, ¿existe? ¿Sí existe o no existe? ¿Y qué categoría tiene masa? ¿Qué origen? ¿Qué estirpe? Si es líquida, si es sólida, X. Entonces, esa interacción con el paciente no la da la resonancia magnética. Entonces, la sonografía musculoesquelética es un campo único que produce muchas satisfacciones. Quería nada más enseñarles este libro. Este fue el último libro que escribió el doctor Van Hosbeek. Salió hace 2 años. Yo tuve la dicha de ser el editor en español. Para mí es el libro más completo de ultrasonido musculoesquelético que existe. Son 3 volúmenes, son 1200 páginas. En realidad es un tratado de ultrasonido musculoesquelético que no solo habla de imágenes, sino habla de fisiopatología, habla de tratamiento, habla de origen de las enfermedades y es muy completo. Aún a mí me quedan algunos ejemplares ahí y yo con gusto los puedo enviar a sus direcciones si me escriben a mi correo, que este sería